¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, vamos a ir dando comienzo a la clase de hoy. Ya veo que somos casi 60 para llegar bien con los tiempos. Les pido disculpas, pero tenía inconvenientes con mi perro. Así que por eso se demoró un poquito la clase. Bueno, mientras que vamos esperando a que se conecten el resto, me presento. Mi nombre es Ana Bracalenti, soy abogada, soy docente de la cátedra desde el 2019. Antes fui adscrita varios años de esta cátedra. Trabajo en el Poder Judicial, en la Cámara Laboral de Apelaciones, Sala 3 de Rosario. Y bueno, estoy colaborando en esta comisión y en la comisión número 3 de los doctores Angelíes, Oki y Gaetán. Hoy vamos a iniciar lo que es la unidad 5. Vamos a hablar de los derechos y deberes de las partes, particularmente de los derechos y deberes del trabajador. Bien, bueno, vamos primero a lo que es hacer una introducción a los derechos y deberes de las partes. Siempre que hablemos de derechos y deberes de las partes hay que pensarlo como son dos caras de una misma moneda, o sea, el anverso y el reverso de una misma moneda. A cada obligación de una de las partes le corresponde recíprocamente un derecho de la otra, tanto del empleador como del trabajador. Es decir, siempre por cada derecho que le corresponde al trabajador o al empleador hay una correlativa obligación o derecho de la otra parte. Hoy nos vamos a referir específicamente, por una cuestión de la cátedra, vamos a tratar primero el tema de los derechos y deberes del trabajador. En la próxima clase, con la doctora Guaya, van a ver el tema de los derechos y deberes del empleador, el día jueves. Bueno, hoy vamos a arrancar por ahí. Lo pueden encontrar por ahí en los manuales desarrollado al revés, ¿no? Por ahí lo pueden llegar a encontrar si estudian del manual de Ackerman o de Grisolía. Van a encontrar primero los derechos y deberes del empleador y luego los derechos y deberes del trabajador. Nosotros, por una cuestión organizativa de la cátedra, lo vamos a desarrollar así. Pero es exactamente lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Cualquier cosa, chicos, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden utilizar el chat, o bien levantan la mano, directamente deshabilitan el micrófono si quieren hablar, no hay ningún problema. Bien. Respecto de los derechos y deberes de las partes en general, la doctrina suele clasificar a los deberes en dos tipos de deberes, los de prestación y los de conducta. Los deberes de prestación está comprometido a un determinado comportamiento de las partes. Por ejemplo, podemos tener en el empleador el deber de pagar la remuneración y en el trabajador el correlativo deber de poner la de su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Y los deberes de conducta hacen a una cuestión moral, ética de las partes, a una cuestión de buena fe muchas veces, que no necesariamente implican un comportamiento específico, sino que son más estándares morales o de ética o de comportamiento. Podemos mencionar, por ejemplo, el deber de buena fe, que deben observarlo ambas partes en la relación de trabajo, el deber de colaboración y solidaridad, el deber de fidelidad. Bien, y los deberes de conducta deben estar presentes en ambas partes, tanto al momento de celebrar el contrato de trabajo, como de la ejecución y de la extinción del contrato de trabajo. La diferencia la tenemos, por ejemplo, cuando veamos la parte de la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Ya vamos a ir a la parte de las suspensiones. Van a tener que a veces los deberes de prestación van a estar suspendidos en todo o en parte, y los deberes de conducta se van a mantener inalterables para ambas partes. Por ejemplo, en la licencia por maternidad, la mujer no va a prestar servicios, va a estar gozando una licencia. El empleador no paga remuneración porque lo que va a percibir la mujer durante la licencia por maternidad es justamente una asignación
que es abonada por el organismo de la Seguridad Social, una asignación por maternidad, y sin embargo, los deberes de conducta, el deber de manejarte de buena fe, el deber de fidelidad, etcétera, se van a mantener vigentes, justamente porque el contrato de trabajo continúa vigente. Bien, entre los deberes de conducta de ambas partes tenemos dos artículos que son fundamentales y que los vamos a ver no solo en la parte de derechos y deberes, sino los vamos a ver también cuando veamos el tema de jornada de trabajo en la unidad 7, cuando veamos toda la parte de trabajo de mujeres, adolescentes y menores, cuando veamos también la parte de extinción, que son el deber de colaboración y solidaridad, que está en el artículo 62 de la LST, y el deber de buena fe, o principio de buena fe, porque también lo han visto la buena fe cuando estudiaron la clase de principios. Se nos mencionó el doctor Yedro. Bien, vamos primero al deber de colaboración y solidaridad. Lo tenemos en el artículo 62 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que las partes están obligadas activa y pasivamente, no solamente a las obligaciones que surgen de manera expresa del contrato de trabajo, sino también a aquello que emerge de la ley, de los estatutos profesionales, de las convenciones colectivas, interpretado siempre con un criterio de colaboración y solidaridad. La colaboración y la solidaridad están íntimamente relacionadas también, como vamos a ver, con la buena fe. Básicamente, la colaboración y la solidaridad se refieren a que el trabajador debe realizar, de parte del trabajador, debe realizar siempre la prestación de la mejor manera posible, de acuerdo a su capacidad física, psíquica, a su preparación técnica, y de alguna manera vamos a ver que la buena fe siempre tiñe a la solidaridad también, porque tiene que estar también cumplida la colaboración. Se refiere a una diligencia más activa en el contrato de trabajo. Por eso siempre van a ser estándares que van a servir en muchos casos, como lo vamos a ver después cuando veamos el tema de jornada de trabajo. También se invoca la colaboración y la solidaridad a la hora de realizar horas extraordinarias, aunque obviamente las mismas son remuneradas para el trabajador. Si bien se lo relaciona con la diligencia, no son exactamente lo mismo colaboración que diligencia, pero sí es que la colaboración se manifiesta a través de la diligencia porque es una cooperación más explícita de parte del trabajador en cuanto a la realización de todas las prestaciones que componen el contrato de trabajo. Siempre piensen que nosotros hoy en esta clase lo vamos a enfocar siempre desde el ángulo de la óptica del trabajador. Por eso vamos a hacer hincapié en eso. No es que van a quedar derechos y obligaciones sin ver, sino que simplemente los van a desarrollar el jueves cuando ven la parte de derechos y obligaciones del empleador, porque como les dije, de la obligación de una de las partes emerge un derecho para la otra y viceversa. Bien, vamos al deber de buena fe. Al deber de buena fe, bueno, primero encontramos a la buena fe como forma de llenar un vacío legal en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando nos dice que cuando una cuestión no se puede resolver por las normas del derecho de trabajo, se va a recurrir a los principios de justicia social, a los principios del derecho del trabajo, a la equidad y a la buena fe. O sea que acá encontramos a la buena fe como integradora o sea, como una forma de llenar un vacío legal cuando no lo resuelve expresamente el conflicto la Ley de Contrato de Trabajo y toda la legislación laboral. Y a su vez es un deber de conducta porque emerge del artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando dice que las partes están obligadas a actuar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen trabajador y de un buen empleador, tanto al momento de celebrar, de ejecutar, como de extinguir el contrato de trabajo. ¿Por qué es importante la buena fe? Porque a veces puede servir, bueno, primero como dijimos, para llenar un vacío legal, y otras veces puede ser determinante en casos muy fronterizos para resolver a veces algún litigio judicial, es decir, qué parte se comportó con buena fe, qué parte no, etc. Y bueno,
como un ejemplo de la buena fe al momento de haberse ya extinguido el contrato de trabajo, lo podemos ver cuando, una vez que, por ejemplo, se produjo el despido del trabajador, el empleador tiene la obligación de pagar las indemnizaciones por despido dentro de los plazos de ley. El trabajador, a su vez, una vez que es notificado de que están a su disposición los certificados que establece el artículo 80, tiene obligación de apersonarse a retirarlos o de recibirlos si es que el empleador los lleva a su domicilio, por ejemplo, estoy dando un ejemplo nomás. Eso emerge también del principio de la buena fe. Y ejemplos de la buena fe durante la ejecución del contrato de trabajo lo podemos ver en materia de notificaciones. Por ejemplo, si el trabajador denunció un domicilio en la empresa y no llegó a denunciar un nuevo domicilio, pero el empleador sabe a ciencia cierta de que el trabajador mudó ese domicilio, por una cuestión de aplicación del principio de la buena fe, debe notificar a ese domicilio. Si quiere cubrirse, va a tener que notificar a los dos. También al domicilio donde sabe que el trabajador, por ejemplo, se mudó recientemente y no llegó a denunciar el cambio de domicilio, por aplicación del principio de buena fe, si el empleador conoce esa situación, debe también, digamos, comportarse de acuerdo a este estándar jurídico, o sea, comportarse de buena fe. Y, correlativamente a lo que dije recién respecto de la obligación del empleador, está en el trabajador, esto también se ve muchas veces en la práctica, cuando mandó un telegrama laboral y está esperando una respuesta, por ejemplo, encontrarse en su domicilio, y cuando recibe el aviso de visita del correo oficial, de que se le dejó un aviso de visita, concurría al correo a retirar esa notificación de acuerdo al aviso de visita que recibió. O sea que ahí vemos cómo funciona la buena fe, tanto al momento de la celebración de la ejecución del contrato, como al momento de extinguirse ese contrato de trabajo. Bien, como ejemplos al momento de la celebración podemos ver, por ejemplo, cuando hay una entrevista, bueno, que el empleador cumpla luego con todo lo que prometió en el contrato, con respecto a la remuneración, a la categoría laboral, etc. Y lo mismo de parte del trabajador en cuanto a los datos que brinda, a la veracidad de su currículum, etcétera, etcétera. Bien, esos básicamente son deberes, tanto de prestación como de conducta, que son comunes a ambas partes. Pero específicamente acá lo vamos a poner, como dijimos, énfasis en el trabajador. Vamos ahora a la parte de los derechos del trabajador. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Les pido disculpas que ando un poco mal del agua y con dolor de garganta. Bueno, los derechos del trabajador, como vimos, volviendo a lo que dijimos al inicio de la clase, siempre tengan en cuenta de que van a ser la contracara de algún deber o de alguna obligación que pesa en cabeza del empleador. Bien, tenemos, vamos a hacer una enumeración. Yo por ahí les recomiendo para estudiar este tema, la metodología de Grisolía me parece un poco más ordenada que la del manual de Ackerman y Massa, porque bueno, está mejor metodológicamente la enumeración y el desarrollo, y para mi gusto en el manual de Ackerman está, perdón, de Massa y Ackerman está un poquito breve. Este tema por ahí hay algunos derechos que faltan desarrollar un poco. Bueno, como los principales derechos del trabajador tenemos la percepción de la remuneración en tiempo y forma, el respeto a su dignidad y a sus derechos, el respeto a su salud física y psíquica y a la protección de sus bienes, a exigir una efectiva ocupación de parte del empleador, exigir el cumplimiento de las obligaciones previsionales y la entrega de los certificados contenidos en el artículo 80 de la LST, el derecho a que se le proporcione un trato digno y a la no discriminación, a las invenciones o descubrimientos que realice el trabajador, el deber y derecho del trabajador de formación en las pequeñas y medianas empresas, y el derecho a la intimidad, entre otros. Después, según el autor que elijan, puede haber una enumeración mayor o menor, pero fíjense que generalmente vamos a encontrar que
si hay alguna otra enumeración, la vamos a encontrar vinculada a alguno de estos derechos como más genéricos, como por ejemplo la protección de su salud psicofísica, de la intimidad, de sus derechos de orden patrimonial, etc. Profe, ¿los puede repetir? Sí, cómo no. Te veo, pero te veo a oscuras, Lucía, que estás sin cámara. Porque no me anda la cámara de la computadora. A veces quiere andar y a veces no. Si yo Está intento bien, no hay pulsarla no problema. me deja. Sí, por ahí algunos lo apagan porque tienen poca conectividad y sin la cámara mejora. Bueno, decía entonces, entre los principales derechos del trabajador, a percibir la remuneración en tiempo y forma, al respeto de la dignidad del trabajador y de sus derechos, a la protección de su salud física y psíquica y la protección de sus derechos patrimoniales, exigir una efectiva ocupación que se corresponde con el deber de ocupación que tiene el empleador, exigir el cumplimiento de las obligaciones previsionales y la entrega de los certificados del artículo 80, derecho a que se le proporcione un trato igualitario y a no ser discriminado, el derecho a las invenciones o descubrimientos del trabajador, el deber y derecho de formación en las pequeñas y medianas empresas, y el derecho a la intimidad. De todas maneras, los van a encontrar, ya les digo, en cualquiera de los manuales. Si van a Grisolía, la enumeración que hace es básicamente esta. No te preocupes si no llegas a anotar todo, porque al momento de estudio lo van a tener. Bien, el derecho a percibir el salario en tiempo y forma se vincula directamente, como dijimos, con la obligación de pagar la remuneración en tiempo y forma que tiene el empleador para con sus dependientes. Bien, el empleador tiene que pagar la remuneración, que es la contraprestación que recibe el trabajador por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Ya lo vamos a ver cuando vemos el tema de jornada de trabajo, que el trabajador percibe remuneración por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, a pesar de que efectivamente no esté realizando ninguna prestación en ese momento. O sea, el kit de lo que va a dar la pauta, cuando veamos en la unidad 7 el tema de la jornada laboral, es... Ah, no hay problema. Estoy tomando evaluación en el secundario. Bueno, no hay problema. Listo, bárbaro. Bueno, les decía entonces que la remuneración, digamos, se debe por poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador, a pesar de que no esté efectivamente realizando una prestación. El quid está en que el trabajador no puede realizar ninguna actividad en beneficio propio durante el tiempo de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Justamente porque está a disposición del empleador. Si el empleador en un determinado momento no requiere de sus servicios, que puede suceder perfectamente, o ya vamos a ver cómo se regula en el tema de lo que es la jornada de trabajo, las pausas en la jornada de trabajo, ya lo vamos a ver cuando veamos unidad 7, pero aquí de la cuestión está en que el trabajador pone a disposición del empleador la fuerza de trabajo. Bien, el pago tiene que ser con los requisitos que establece la LST, es decir, el plazo para el pago tiene que ser de acuerdo al artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo cuando digo LST, ustedes me entienden que lo digo por una cuestión de abreviar, pero me refiero a la Ley 20144. Bien, el pago tiene que ser en los plazos que establece el artículo 128, es decir, para los trabajadores mensuales siempre se paga a periodo vencido. Es decir, yo voy a cobrar dentro de los primeros días del mes mi sueldo correspondiente al mes anterior, dentro de los primeros 4 días hábiles para los trabajadores que cobran una remuneración de tipo mensual, y dentro de los 3 días hábiles del mes para los trabajadores que perciben una remuneración semanal. De todas maneras, esto lo van a ver específicamente cuando vean en la cuestión de deberes del empleador, porque principalmente se desarrolla cuando vean la parte de empleador como deber de pago a la remuneración. Bien. El empleador no se puede excusar porque ha habido, por ejemplo, una baja en las ganancias o directamente inexistencia de ganancias, porque como vieron en las primeras clases, una de las características del contrato de trabajo es la genialidad en el riesgo. Es decir, que el trabajador no asume los riesgos
de la explotación, justamente porque quien asume los riesgos adquiere el carácter de empresario. Entonces el trabajador va a percibir la remuneración siempre y cuando cumpla con poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Bien, si hubiera algún tipo de causa de suspensión disciplinaria, por ejemplo, una suspensión sin goce de sueldo como consecuencia de aplicarse una sanción al trabajador, el empleador no debe la remuneración. Lo mismo cuando hay alguna licencia que se origina en un motivo voluntario del trabajador. Por ejemplo, ya vamos a ver en la parte de trabajo de mujeres, cuando veamos el estado de excedencia, es una licencia que puede tomar voluntariamente la mujer. En este caso, como depende de la voluntad de la mujer, tomarla o no, la ley no le exige que se la tome de manera obligatoria, no genera remuneración. Es decir, durante el tiempo que dure el periodo de excedencia, la mujer no cobra remuneración. Profe, yo tengo Sí. una consulta. Cuando es, Sí, por Magali. ejemplo, por alguna sanción disciplinaria, ¿es todo el mes que no se abona o el tiempo que No, queda cuando es una suspendido? suspensión sin goce de sueldos, no va a abonar Sí. los días que está suspendido Está justamente, claro, o sea, Y pierde ya- presentismo, por ejemplo. claro, exactamente. Ya lo van a ver igual cuando vean toda la parte de suspensiones del contrato de trabajo y la clasificación de las suspensiones, las que dependen de la voluntad de las partes, las que no, y también cómo es el mecanismo que tiene el trabajador para impugnar esas sanciones, para el caso en que considere que fue injusta o no está de acuerdo con la medida o niega el hecho que se le impute motivo de la sanción. Pero bueno, no me quiero meter con ese tema porque es un tema que lo van a ver más adelante y ya cuando avancemos en el estudio de la materia. Bien. Pero en principio, claro, o sea, si es suspendido sin goce de sueldo, no va a cobrar los días en los que estuvo ausente justamente por cumplimiento de la sanción. Bien. En el caso del contrato objeto prohibido, acuérdense cuando vieron el objeto ilícito y el prohibido, la clase creo que lo vieron con el doctor Yedro, me parece, al tema objeto del contrato de trabajo. Bueno, cuando hay objeto prohibido, el trabajador de todas maneras tiene derecho a recibir la remuneración, porque como vieron en el artículo 42 que habla del objeto prohibido del contrato de trabajo, no le es oponible al trabajador. Bueno, vamos a las invenciones o descubrimientos del trabajador. Acá los artículos que vamos a ver son los artículos 82 y 83 de la LST, y van a tener en cuenta acá, se van a distinguir tres supuestos, que son los descubrimientos o las invenciones personales del trabajador, las invenciones o descubrimientos de explotación o de empresa, y las invenciones o descubrimiento contractual o de servicio. Ahora vamos a ver cada una de las tres. Los artículos, como dije, son los artículos 82 y 83 de la LST, y vamos a tener acá en cuenta también la ley de patentes, que es la 24481, que fue modificada por la 24572 y el decreto 260 del 96. O sea que vamos a ver cómo, por ahí, en esta materia, la ley de patentes modifica el artículo, en algunos puntos, a la ley de contrato de trabajo. Bien, vamos primero a las invenciones o descubrimientos personales o libres. Los descubrimientos personales o libres son aquellos que los descubrió el trabajador independientemente de si ha utilizado o no alguna herramienta propia de la empresa o no. Es decir, el trabajador los descubrió durante el contrato de trabajo sin haber sido contratado justamente para prestar esa tarea, es decir, ese descubrimiento, esa invención. Y acá esto es independiente que el trabajador hubiese utilizado un medio propio de la empresa o no. El principio este es el único caso en que la invención y los derechos sobre esa invención le pertenecen al trabajador. El requisito que establece la ley es que para el caso de enajenar los derechos que le corresponden al trabajador sobre esa invención, el trabajador va a tener que preferir al empleador si hay otros interesados en adquirir esa invención en igualdad de condiciones. Es decir,
que frente a una misma oferta económica, por ejemplo, de un tercero y del empleador, el trabajador va a tener que preferir al empleador, solamente ante la igualdad de condiciones con otros terceros interesados. Si no, el trabajador dispone libremente de su invención. Las invenciones o descubrimientos de explotación o de empresa son aquellas que el trabajador obtuvo, o sea, creó a través de algún método, de algún procedimiento, de algún conocimiento adquirido en la empresa, o bien que se trate de un perfeccionamiento de un método o conocimiento ya existente en la empresa. Generalmente este segundo grupo de invenciones son invenciones que no se deben a un trabajador particular, sino a un grupo de trabajadores. Por eso muchas veces es difícil determinar de todo un grupo quién es el que creó o a quién pertenece la invención. Y el principio es que estas invenciones son de propiedad del empleador. Acá vamos a ver que hay la ley 24.572, que es la que mencionamos que reforma la ley de patentes, establece dos requisitos. Primero de todo, que se hayan realizado en el curso de la relación laboral y que el objeto del trabajo de ese trabajador no sea total o parcialmente crear esa invención o ese descubrimiento, y aparte que, se hubiese adquirido a través de conocimientos, mecanismos, procedimientos obtenidos en la empresa, para que pertenezcan al empleador. Y el tercer grupo son las invenciones o los servicios, los descubrimientos contractuales o de servicios. Las invenciones contractuales son aquellas que el trabajador descubre o inventa, pero en un contrato de trabajo en el que el objeto fue la contratación para ese fin justamente. Es decir, el trabajador fue contratado justamente para realizar algún tipo de procedimiento, mecanismo para lograr una determinada invención, descubrimiento, etc. En este caso, también la invención pertenece al empleador. Eventualmente el trabajador podría exigir alguna remuneración adicional si se prueba la importancia que esa invención o descubrimiento tiene para la empresa, o bien que el valor de esa invención supera ampliamente el valor de su contrato de trabajo. Pero sería una prueba que está a cargo del trabajador, porque en principio la propiedad es del empleador. O sea que el único caso de las invenciones que son de propiedad del empleador son las invenciones personales. Y con respecto a las invenciones personales, que era el primer grupo, que son las del trabajador, perdón, vamos a ver que es independiente si al momento de realizar esta investigación y creación se utilizó algún método de la empresa o no, y si esto configuró algún tipo de incumplimiento contractual, es decir, si por ejemplo el trabajador utilizó algún medio de la empresa incumpliendo su contrato de trabajo, o sea, por ahí excediéndose en sus facultades, o incurriendo en un abuso de confianza, o en algún incumplimiento de sus tareas, puede ser pasible de sanciones, pero igual los derechos de propiedad sobre esa invención que corresponden al trabajador. O sea, eso corre por un carril distinto que lo que son las sanciones que pueda llegar a tener por haber utilizado o por haber incumplido sus tareas, o por haber incumplido de alguna manera su contrato de trabajo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo me quedé en la última parte del último supuesto. ¿Cuándo El puedo último pedir una supuesto. remuneración el empleado? Bueno, en el último supuesto, que son las contractuales, pertenecen al empleador, pero el trabajador podría pedir, o sea, solicitar una remuneración adicional en el caso en el cual compruebe que la importancia que tiene para la empresa, o sea, la importancia trascendental que reviste esa invención para la empresa, o bien que el valor que tiene esa invención o ese descubrimiento supera ampliamente el valor material de su trabajo. Pero como dije, es una prueba
a cargo del trabajador, porque el principio es que el contrato, los derechos sobre esa invención le pertenecen al empleador, y aparte del objeto mismo del contrato surge que él fue contratado con esa finalidad. Bárbaro, gracias, profe. No me acuerdo quién. Ah, María Emilia, eras vos, ¿verdad? Bien. Bueno, veo varios sin cámara, no sé si están todos con problemas de conexión o están ahí. Profesora, a mí se me ha apagado por 3. Buenas tardes primero. A mí se me ha Hola, apagado buenas por tardes. 3 porque me anda mal la ficha. Entonces por ahí se me apaga. Y aparte tengo mi nieto acá atrás que me está jodiendo y se me apaga la cámara. Entonces estoy renegando, pero Está bueno. bien, no hay problema, Nora, quédate tranquila. Bueno, continuamos entonces. Vamos ahora a la obligación de guardar secreto. Acá estamos hablando de la obligación de guardar secreto, pero vinculado a lo que son las invenciones del trabajador. O sea, es una obligación que deriva de lo que desarrollamos recién respecto a las invenciones del trabajador. Bien, la obligación de guardar secreto es una obligación que pesa sobre ambas partes de manera genérica. Y la obligación de guardar secreto también, siempre vamos a ver en lo que son los derechos y deberes de las partes, que vamos a tener que ver en cada caso, primero ir a las circunstancias del caso concreto, porque nunca un caso es igual al otro, y por otro lado siempre vamos a tener que ver cuando esa inconducta o ese incumplimiento del trabajador puede ser que merezca alguna sanción, leve o grave, según el incumplimiento del que estemos hablando, y también va a haber que ver si puede llegar a ser o no una justa causa de despido, es decir, si encuadra dentro del filtro que establece el artículo 242, que habla de la injuria, es decir, si puede constituir una injuria que imposibilite la prosecución del contrato de trabajo y por ende que sea una causa suficiente de despido, en este caso de despido directo. Pero bueno, yo les digo, nosotros no podemos generalizar porque acá tenemos directrices, tenemos pautas, tenemos conductas, pero en definitiva va a haber que estar el caso concreto. Generalmente va a haber conductas que sean leves y que no van a meritar de por sí sola un despido. Puede ser que empiece por un llamado de atención, una prevención, un apercibimiento. Si ya hay otras sanciones acumuladas, una suspensión. Y en el caso de que haya varias sanciones acumuladas, es decir, que nos dé la pauta de que el trabajador desobedeció varias órdenes del empleador, se podría llegar a configurar una justa causa de despido en los términos del 242 y 243 de la LST. Pero ya les digo, no podemos hablar en términos absolutos porque siempre va a haber que analizarlo en cada caso concreto con las particularidades de ese caso. Una pregunta, profesora. Sí, Nora. En el caso, bueno, ahí estamos hablando de la obligación de guardar secreto. En el caso, digamos, que, bueno, se revele el trabajador, pongo un ejemplo, vamos a la práctica, Sí. revele el secreto de la innovación que hubo en la empresa. Obviamente vamos a poner que lo hizo, como dijo usted hoy, que pertenece al empleador en el caso que se utilice o con el fin que fue contratado y este trabajador revele eso. ¿Puede ser una causa de despido? ¿Es grave eso? Sí, totalmente. Pues no solo puede ser una causa de despido, sino que también de probarse por ahí un perjuicio económico a la empresa, podría haber un reclamo de tipo civil por daños y perjuicios. Ah, bien, bien. O sea Eso que también sí. quería preguntar. Bien, Sí, totalmente. bien. Gracias. Bien, bueno, la parte, o sea, en el caso este, como bien preguntaba Nora recién, de la violación de la obligación de guardar secreto por parte del trabajador, aún no habiendo sanciones previas, y tratándose de un trabajador que tiene una conducta, digamos, intachable o prolija, si realmente la falta fue de una gravedad tal que impide la persecución del vínculo, que puede llegar a constituir inclusive un abuso, una pérdida de confianza, a pesar de no haber mediado sanciones previas, podría llegar a haber una injuria en los términos del 242,
y un despido con causa directo, o sea, de parte del empleador. Pero bueno, ya les digo, vamos a remitirnos siempre al caso concreto porque no podemos generalizar y ningún supuesto es igual a otro. Bien, con respecto al derecho a la formación profesional de las pequeñas y medianas empresas, la ley de pequeñas y medianas empresas es la 24467 y el artículo 96 hace referencia a la capacitación profesional como un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de las pymes. Y se exige que los trabajadores de las pymes tengan prioridad para los cursos de capacitación que son subvencionados con fondos públicos. Es una medida, es una norma que establece la ley de pymes justamente para fomentar no solo la formación, sino el sostenimiento de la pequeña y mediana empresa, y aparte el trabajador tiene derecho a que se revea la duración de su jornada laboral para que se vea tutelado este derecho de formación profesional y la posibilidad de asistir a los cursos y capacitaciones respectivas. Es el artículo 96 de la 24467. Bien. Después tenemos el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión emerge del artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando se refiere entre los derechos de los habitantes de la nación, derecho de publicar sus ideas en la prensa sin censura previa, de profesar libremente su culto, etc. Y dentro del ámbito de la ley de contrato de trabajo tenemos el artículo 73, que sufrió una modificación en el 2013 por la ley 26911, y lo que establece es que el empleador no puede realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre el origen étnico, político, religioso de los dependientes. Es decir, que los dependientes pueden expresar libremente sus opiniones relativas a tales aspectos, es decir, sindicales, culturales, religiosos, sexuales, etc., pueden digamos, expresar libremente sus opiniones en tales aspectos, aún dentro del lugar de trabajo, siempre y cuando ello no interfiera en el normal desarrollo de las tareas. Es como una forma de proteger la libertad de expresión. Bien, y vinculada a la libertad de expresión tenemos también el derecho a la intimidad del trabajador. En la intimidad lo tenemos como principio de reserva en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y aparte hoy en día se habla mucho del derecho a la intimidad con la cuestión de los dispositivos móviles que pone a disposición del trabajador la empresa. Por ejemplo, las tablets, las computadoras, etc. Respecto al uso del correo electrónico con fines personales, por ejemplo, cuando se utiliza un mail de la empresa, o a veces no solo los correos electrónicos, sino las propias líneas empresariales para un beneficio propio, como por ejemplo un trabajador que utiliza el teléfono de la empresa para mandar mails personales o para hacer llamadas personales. En principio entiende la doctrina que por sí solo, si no tiene una conducta merecedora de sanciones de manera previa a ese trabajador, no va a constituir el uso en beneficio personal del trabajador de un elemento electrónico una justa causa de despido por sí sola. Distinto es el caso, como dije antes, si fue precedida ya de otras faltas disciplinarias y de otras sanciones en su currículum que sí impliquen tomar medidas más drásticas, pero bueno, ya les digo, todo va a depender del caso concreto y del análisis de ese supuesto para ver si ese cúmulo de faltas puede llegar a culminar en un despido con justa causa. Bien. Después tenemos, con respecto a esta cuestión de la violación de la intimidad, la ley 26.388 modificó el Código Penal de la Nación en el artículo 153 bis del Código Penal, que el que establece, la pena es prisión de 15 días a 6 meses, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización, a un sistema o base de datos restringido. Es decir, que acceda sin la debida autorización de la persona que lo posee a un medio
¿cómo se dice? A un sistema informático de acceso restringido. Y la pena se agrava cuando el sistema es una base de datos públicos o un registro público. De todas maneras, bueno, ya les digo, va a haber que ver el caso concreto, pero en principio a veces es difícil que se utilice, porque está el derecho a la intimidad justamente de por medio, que pueda servir, por ejemplo, algún mail privado del trabajador, aunque sea dentro de un correo corporativo, por ejemplo, en un mail donde hay algún tipo de insulto o alguna cuestión peyorativa hacia el empleador, que pueda servir como justa causa de despido. ¿Por qué? Justamente por esto que decimos de que está el derecho a la intimidad del trabajador de por medio. Lo que debería hacer la empresa, para no tener algún problema en relación a la violación de este deber, es siempre y cuando, o sea, tendría que comunicar de manera pública a todos los dependientes los mecanismos para revisar las cuentas empresariales y que esto sea sujeto al conocimiento de todos los trabajadores, justamente para no violentar la intimidad de los trabajadores. De todas maneras, es una cuestión que es muy polémica en la jurisprudencia, hay jurisprudencia en los dos sentidos, o sea, hay que ver siempre acá, sopesar el medio que se utilizó con la falta cometida, y bueno, está obviamente este planteo de la respeto por la intimidad del trabajador, porque aparte no nos olvidemos siempre que en el derecho laboral tenemos una parte más fuerte y una parte más débil, que es a la que la ley de contrato de trabajo pretende tutelar, que es justamente el trabajador. Bien, hasta acá vamos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, una preguntita del secreto Sí, de Cristian. guardar secreto a las inversiones cuando se ha contratado para este fin. Si el trabajador Sí. después renuncia, se va en buenos términos de la empresa, ese deber de fidelidad o de guardar secreto obviamente debe perdurar, debe imperar, ¿no es cierto? Por una cuestión de buena fe, Sí, exacto. Como dijimos también, el deber de buena fe se va a observar al momento de la extinción y Claro. por más de que ese trabajador renuncie o sea despedido, lo que fuere, si bien ya no es un dependiente de la empresa propiamente dicho, ya está extinguida la relación por la pregunta que vos estás refiriendo. Si él revela algún secreto, primero habría que ver el contexto para ver si podemos estar frente a la violación del deber de no concurrencia o competencia desleal, que a veces se produce, o bien finalizar el contrato de trabajo si revela alguna información que es propia de la empresa en la cual trabajaba, por más de que ya no esté vinculado por un contrato de trabajo, podría haber o alguna delito del Código Penal, como por ejemplo el que vimos del 153 bis, o bien podría haber un daño y perjuicio civil, o sea, un reclamo por reparación civil de daños y perjuicios, por haber perjudicado de esa manera, con esa divulgación, los intereses de la empresa. Perfecto. Pero, Gracias, profe. no, de nada. Bien. Bueno, vamos. Profesora, entonces Sí, se puede sí, dar Nora. el caso de una competencia desleal. Sí, ahora lo vamos a ver. A lo que es Listo. el Porque deber en de el no caso, concurrencia. como hablaba mi compañero, en el caso de la extinción, ya extinguido el contrato, el trabajador se va en buenos términos y abre una empresa con la innovación de la empresa o revela algún secreto y utiliza esos instrumentos para abrir otra empresa, por ejemplo. Eso se puede dar. Una Sí, competencia sí, desleal. se puede dar y de hecho se da en muchos Se casos en la da, práctica. obviamente. Sí, sí, sí. Acá, o sea, el tema del deber de no concurrencia o de competencia desleal, a veces lo vemos en términos de deber del trabajador en tanto dependiente. A veces pasa que por ahí esa información que el trabajador comparte con otra empresa o con otro grupo de trabajadores o lo que fuere, si se da durante el curso del contrato de trabajo, puede configurar una competencia desleal que por sí sola puede llegar puede originar un despido con justa causa. A veces por ahí se da que el propio trabajador no figura como titular de esa otra empresa o comercio, pero en definitiva está porque comparte la información.
Pero bien, si se terminó esa relación, habría que verlas, ya te digo, no te lo puedo contestar de manera genérica y absoluta porque hay que ver las particularidades del caso. Sí, cada caso es distinto. Un Puede darse caso en como una concreto. violación, puede darse como una violación a principio de buena fe en la etapa de la extinción, si hay una concomitancia en el tiempo entre esa desvinculación y la empresa nueva, o puede darse como un tipo de delito penal o bien de alguna conducta que dé lugar a una reparación civil. Pero depende del caso, no lo podemos aseverar porque ya les digo, hay que ver la particularidad de cada caso concreto. Una Perfecto, consulta. gracias. Sí, Maximiliano. En el caso de que no esté registrado el trabajador, ¿también hay Sí. ese deber? Bueno, a ver, acá hay una cuestión principal de que la principal obligación del empleador, aparte de pagar la remuneración, otra de las obligaciones principales es la del registro del contrato de trabajo. La cuestión va a ser, en la práctica, si vos estás, me imagino que te referís a un caso de un trabajador, como decimos vulgarmente, en negro, o sea, sin ningún tipo de registración, ¿no? Sí. Bueno, Sí. en ese caso va a haber una cuestión de que el empleador, para exigirle esa conducta, si va a intimar de manera fehaciente al trabajador para que cumpla con el deber de la obligación de guardar secreto, por ejemplo, si se trata de un contrato no registrado, el empleador no lo va a hacer, porque si intimara fehacientemente al trabajador a que cumpla con la obligación de guardar secreto, estaría reconociendo a través de una intimación laboral la realidad de los hechos, que es un contrato sin registración. Entonces lo más probable es que en un contrato sin registración, por más de que cada una de las partes tiene derechos y deberes, el empleador no va a intimar a que el trabajador cumpla con ese deber porque estaría reconociendo el vínculo. Yo me O sea, refiero capaz que en un caso que ya hay una demanda, ya hubo un despido y que la persona hace una empresa con una patente que, no patentada, sino con una idea o alguna innovación que haya habido ahí. sí, podría suceder. Lo que pasa es que ya te digo, si hay un contrato que no fue registrado, ¿qué es lo más frecuente en la práctica? Que el trabajador intima el registro, cuando es un contrato sin ningún tipo de registración, ¿no? Que el trabajador intima el registro por los plazos de la ley 24013 y que el empleador niegue todo vínculo, niegue la relación misma. Entonces, si hay un reclamo fehaciente del empleador a que cumpla con el deber o de la no concurrencia o bien el de la obligación de guardar secreto, etcétera, etcétera, está reconociendo el vínculo. O sea, eso lo más probable es que en la práctica no ocurra. Pero bueno, habría que ver también la particularidad del caso. En principio se trata de una relación en negro, el trabajador va a invocar la fecha real de ingreso, el horario laboral, la remuneración en el telegrama y el empleador va a decir niego, niego, niego. Es muy raro que el empleador ante esa intimación reconozca la relación, porque en definitiva también va a estar reconociendo que omitió una obligación principal del contrato de trabajo, que es la registración de ese contrato. Entonces es muy raro que se produzca eso, pero ya te digo, en ese supuesto que vos planteás, sí podría darse por ahí algún tipo de reclamo civil por los daños y perjuicios que ese accionar le cause a la empresa en este caso. Pero no lo veo factible como un reclamo desde el punto de vista del cumplimiento de los deberes del trabajador, porque ese empresario está diciendo justamente que no trabaja para él, ¿me entendés? Bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos al derecho a la no discriminación. Bueno, este derecho lo vemos, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 2, cuando habla de que todas las personas tienen los derechos reconocidos en esta declaración, sin distinción de raza, color, ideas políticas, idioma, religión, etc. Después lo encontramos también en varios pactos con jerarquía constitucional contenidos en el artículo 75, inciso 22, como el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, etc. En los convenios de la OIT, lo encontramos en el convenio 100 de la OIT, que lo vamos a ver también cuando veamos la unidad 9, el tema de trabajo de mujeres. Procura evitar las distinciones
de sexo en materia de remuneración, es decir, el tema de la manda del artículo 14 bis de igual remuneración por igual tarea. En el convenio 111 de la OIT, ambos convenios fueron ya ratificados por la República Argentina. El convenio 111 de la OIT es más abarcativo que el 100 y comprende cualquier distinción, exclusión, preferencia basada en ideas políticas, origen, o sea, nacionalidad, sexo, religión, etcétera, que tiende a anular o a provocar un trato discriminatorio en materia de igualdad de trato en el empleo. Bien, y tenemos también, bueno, en nuestra legislación, en nuestra ley de contrato de trabajo, tenemos el artículo 17 y 17 bis de la LCT y el artículo 81 de la ley de contrato de trabajo. Bien, el artículo 17 prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores en materia de sexo, raza, nacionalidad, religión, motivos políticos, gremiales o de edad. El artículo 17 bis dice que las desigualdades que esta ley cree a favor de alguna de las partes se entiende como forma de compensar otras desigualdades que por sí se producen en la relación de trabajo. Y es justamente lo que dijimos antes en relación a que en el campo del derecho laboral ya hay una desigualdad propia entre las partes, que es la desigualdad entre la parte empleadora y la parte trabajadora, que justamente la ley trata de equiparar, otorgando, por ejemplo, todo un sistema de presunciones a favor del trabajador, indemnizaciones agravadas, bueno, determinados derechos que hacen a la estabilidad en el empleo, para tutelar a la parte fuerte de débil de la relación, que es el trabajador. Bien, el artículo 81 de la LCT también habla de que el empleador le debe dispensar a todos los trabajadores igualdad de trato en identidad de situaciones. Bueno, y habla, o sea, el 81 nos brinda una pauta de cuándo existe trato desigual. Existe trato desigual cuando se producen discriminaciones basadas en razones de sexo, religión, raza, etcétera, pero no cuando el diferente tratamiento corresponde a razones de bien común, que se sustenta en mayor eficacia, mayor laboriosidad, contracción al trabajo por parte del trabajador. Esto es muy importante, por ahí suele ser una pregunta de examen, porque acá el 81 nos brinda una pauta de cuándo el empleador sí puede hacer distinciones, es decir, cuando el empleador hace distinciones basadas en motivos más objetivos, es decir, mayor eficiencia, mayor rendimiento, mayor productividad. Por eso no cualquier trato es discriminatorio y también no cualquier... Y también puede suceder que algún motivo aparentemente objetivo pueda esconder en el fondo una discriminación, o sea, volvemos a que vamos a tener que ver el caso concreto. Pero es importante este artículo porque nos está diciendo que cuando la distinción se responda a mayor laboriosidad, mayor contracción al trabajo, mayor eficiencia, esa distinción hecha por el empleador está permitida. O sea, la ley no la castiga. Profesora, en el caso del trabajo de mujeres, por ejemplo, que hay unas tareas que no puede realizar la mujer, por ejemplo, tareas insalubres o por ejemplo, ¿cómo es? Que no me sale el trabajo. Bueno, ciertas tareas que no puedo realizar. Peligrosa. Exacto. Sí. ¿Cómo jugaría acá? O sea, perdón que lo relacione, pero... No, está perfecto lo que decís, y de hecho ahora íbamos a hablar también del artículo 172, que está en el capítulo de trabajo de mujeres, cuando establece la libertad de la mujer de celebrar cualquier clase de contrato de trabajo, como si fuera necesario que la ley de contrato de trabajo lo dijera, ¿no? Claro. Bueno, a ver, acá hay toda una discusión bastante polémica en la doctrina sobre, ya lo vamos a ver cuando veamos la unidad 9 de mujeres, sobre si las leyes que tienden a tutelar a la mujer trabajadora
y a la mujer en las distintas situaciones, como ser en la maternidad, en el embarazo, en la maternidad, en el parto, etcétera, si son tuitivas o no de la mujer, y si en definitiva las propias normas tuitivas hacia la mujer no terminan generando una disparidad en materia de sexo a la hora de contratar. ¿Por qué? Porque a veces al ser tan distinta la ley en el tratamiento, por ejemplo, lo que hace a la licencia por maternidad y a la licencia por paternidad, o bien al estado de excedencia, que solamente lo puede pedir la mujer, no lo tiene el hombre. A veces toda esa diferente tratamiento hace a que en la práctica se prefiera contratar en una determinada situación, o a veces en una determinada edad laboral, a hombres frente a mujeres, porque es lo que vos, está muy bien tu observación, porque esto sucede en la práctica. O sea, no te puedo dar una respuesta uniforme, o sea, te puedo dar mi opinión. A mí me parece que en materia de lo que es trabajo de mujeres, la ley de contrato de trabajo sí está reclamando reformas. No digo que estén mal las leyes que tenemos en materia de trabajo de mujeres, licencia por maternidad, excedencia, pero me parece que la ley debería reformarse en cuanto a equilibrar los derechos de la mujer y del hombre, o sea, del padre y de la madre, justamente para que la mujer, a veces la ley, en definitiva, en la práctica, se la termine equiparando a un menor de edad. En cuanto a las prohibiciones, por ejemplo, que la ley todavía nos diga que la mujer tiene 2 horas de descanso al mediodía, salvo que el empleador necesite, requiera una autorización administrativa para que se dé el horario continuo, o bien que el propio artículo 172 te diga que la mujer puede celebrar cualquier clase de contrato de trabajo, porque hay un artículo que dice eso, si la mujer debe poder celebrar cualquier contrato de trabajo libremente sin que la ley de contrato de trabajo nos lo diga. O sea, claro, profe, idea la aclaración de la ley ya es despectiva. Sí, totalmente. O sea, tener que aclararlo es... Exactamente. Hay una, digamos, evolución muy rica en materia de los derechos de la mujer desde 1974 hasta acá, que hace que la legislación quedó atrás, y si vamos al derecho comparado, vamos a encontrar, por ejemplo, ya vamos a ir a esta cuestión cuando veamos la unidad correspondiente, ¿no? Porque no me quiero ir del tema, pero ya lo vamos a ver en cuanto a que en otros países, por ejemplo, el hombre también tiene derecho a una licencia por paternidad mucho más extensa que la que establece la ley de contrato de trabajo. El estado de excedencia se puede gozar de manera sucesiva tanto por el hombre y por la mujer, es decir, que no sea solo la mujer vista como una procreadora y la única que se encarga de atender al hijo recién nacido, a pesar de las cuestiones biológicas de la lactancia, obviamente. Y también lo puede hacer el hombre, porque en el momento en que también se le permite al hombre, bueno, van a estar no voy a decir en paridad, porque falta todavía para eso, aunque vamos camino a eso, pero sí que la ley los equipara un poco más, justamente para que no se efectúen también discriminaciones en la etapa precontractual, es decir, el empleador no tienda a preferir en determinadas edades la contratación de mano de obra masculina por sobre la femenina, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir del tema, espero haber respondido tu pregunta, pero no me quiero extender porque nos falta todavía y no es materia de esta clase, digamos. Sí, Magalina. No, que tengo entendido que en algunos municipios de acá de Santa Fe ya se está presentando proyectos, hay proyectos presentados en los consejos de cada municipio, estas licencias por paternidad. Sí, totalmente. Vos pensás que en la parte de las licencias que establece la ley de contrato de trabajo tenés 2 días por licencia por paternidad. Obviamente que hay convenios colectivos de trabajo que establecen plazos mayores, siempre tengan en cuenta de que la ley de contrato de trabajo es el piso, y los convenios pueden establecer un régimen mejor, nunca peor, porque existe el orden público laboral en nuestra materia, pero sí justamente vamos camino a eso, y de hecho creo que es la provincia de Río Negro que ya tiene una licencia compartida por maternidad y paternidad, pero solamente para empleados públicos. O sea, vamos camino a eso, pero falta todavía, falta un largo trecho.
Profesora, el convenio colectivo de trabajo, perdón, se me apagó la cámara. Está bien. Discúlpame. No, no hay problema. No, el rural no es que tiene licencia por paternidad, lo sé por una Totalmente, experiencia sí. familiar. Sí. Sí, totalmente. La ley 22.250, totalmente. Exacto. Tiene una licencia Eso de sabía. paternidad, si ahora mal no recuerdo, son 30 días después del nacimiento. Sí, me parece. No Sí, recuerdo el artículo porque ahora, pero es la 22.250, sí. por Pero el ex bueno, ya marido de estamos mi hija hablando que de... sí, es tuvo verdad. licencia. Está muy bien tu observación. De todas maneras, ya te digo, los trabajadores rurales pertenecen a un estatuto que solo se les aplica la ley de contrato de trabajo en cuanto no modifiquen el régimen de la ley, en este caso, perdón, la 26727 es la ley del peón rural. Igual ya lo vamos a ver Sí. cuando veamos estatutos. Bien. O sea que son trabajadores que en principio tienen su propio régimen y no se les aplica la ley de contrato de trabajo, salvo en aquellas Bien. cuestiones que no modifiquen la naturaleza y el régimen, en este caso el trabajador agrario. Bien, gracias. No, de nada. Bien, como decía entonces, bueno, les mencioné el 17 bis, el artículo 81 y el artículo 172 de la ley de contrato de trabajo, que ya lo vamos a volver a ver cuando veamos el tema de trabajo de mujeres en la unidad 9. Bien, dentro de la parte de no discriminación también se prohíbe al empleador incurrir en conductas de mobbing o moving, así se le dice. El moving es una situación en la cual una persona o grupo de personas en el ámbito laboral tiende a ejercer acciones de violencia, ya sea física o psicológica, contra otra persona o grupo de personas, con la finalidad de desprestigiarlo, herir sus sentimientos y en definitiva terminar perjudicándolo laboralmente, a veces hasta llegar a culminar en un despido. El moving puede ser de 3 tipos. Está el moving descendente, que generalmente es el más común, que se da desde una persona que tiene una jerarquía superior hacia algún dependiente, y se da porque justamente el acosador ejerce esa situación de poder para aprovechar y para desprestigiar a la víctima, para causarle algún tipo de perjuicio, para anularla en lo que es la esfera de sus tareas, y en definitiva lo que quiere es socavar la personalidad misma de la persona, sus sentimientos, sus afecciones morales, y causarle algún tipo de perjuicio. El ascendente se da a veces en el sentido inverso, es decir, de un trabajador o grupo de trabajadores hacia un jefe. No es el más común, pero puede darse. En este caso es generalmente cuando se da este tipo de moving o de acoso, se da de un grupo de trabajadores hacia una persona que ostenta una jerarquía superior, y muchas veces se da en forma de desobedecer sus órdenes, burlas, desacreditarlo frente a un jefe no inmediato, sino mediato, que tiene mayor autoridad que la víctima, también para causarle algún tipo de perjuicio en el ámbito laboral. Y el horizontal, que se da entre un trabajador y otro, o entre un grupo de trabajadores hacia una víctima. Generalmente cuando hay un grupo de trabajadores, hay una persona que asume el carácter de líder o de, digamos, el que lleva la voz cantante, que es el acosador, y que ejerce como un liderazgo con respecto a los demás, y es el que marca las conductas que son seguidas por un grupo que también constituye parte del grupo acosador. Se los menciono simplemente, por ahí no es tampoco objeto de esta clase, pero para que lo tengan en cuenta, porque es un concepto que hoy en día en el derecho laboral está muy presente, y aparte también a veces el moving, principalmente el carácter descendente, como se da a veces en situaciones muy íntimas donde no hay testigos, o los testigos son propios trabajadores que no se animan a declarar, o en el momento en que sucede alguna de estas conductas nadie vio nada, etc. A veces son de prueba muy dificultosa, o imposible a veces, ¿por qué no? Y bueno, ya lo vamos a ver de todas maneras cuando veamos la parte de extinción, vamos a hablar de despido discriminatorio. Pero no me quiero extender mucho ahora por la cuestión de que todavía nos falta seguir con esta clase y quiero que lleguemos a ver la parte de los deberes.
¿Alguien más tiene una pregunta? Profe, ¿cómo digo que se llama? Moving, no lo escuché bien. Sí, se escribe, sí, así. Ya, ahora se lo escribo en el chat. Profe, en cuanto a la gravedad de estas consultas, de estas conductas, perdón, Sí. ¿cómo se tendría que verse también el caso concreto? Porque Sí, totalmente. Totalmente. ¿cómo uno Todo se puede, va a resolver puede viendo las decir, particulares de las digamos, particularidades de cada caso, porque claro, ningún caso es igual al otro, ninguna forma de acoso es tan patente como otra, hay que ver cada realidad, y también la cuestión principal a dilucidar en un juicio laboral va a ser la de la prueba, que en claro. definitiva a veces uno Sí, puede leer inclusive como dijiste que si tampoco hay testigos y se da en el ámbito, digamos, interno entre un trabajador y otro, es difícil también probarlo, quizás. Sí, sí, totalmente. Muchas veces es difícil probarlo, a veces es imposible y a veces Claro. hay muchos juicios de este tipo en donde se plantea una demanda por moving que terminan siendo demandas rechazadas porque la prueba es muy difícil y a veces los testigos después no van, no hay ningún tipo de registro a veces escrito, ni mails, ni mensajes. A veces también puede estar acompañado de algún delito de tipo penal, como algún tipo de abuso sexual, porque a veces cuando se da de un hombre hacia una mujer, también podría darse una mujer hacia un hombre, pero generalmente es así, a veces tiene un contenido sexual también. Entonces, se da muchas veces en una esfera íntima, en donde la prueba es muy difícil porque a veces no hay testigos, no hay ningún tipo de registro escrito o cámaras, etcétera, y terminan siendo rechazados por falta de prueba. Puede ser también que se haga una restricción de acercamiento entre las partes para evitar Sí, que continúe. sí, totalmente, podría darse. ¿Por qué no? Bien. Las consecuencias en la víctima pueden ser desde materiales, como ser, a veces terminan produciendo un despido o una renuncia del trabajador con la correspondiente pérdida de su remuneración, porque un trabajador que termina estando afectado en sus sentimientos, en su dignidad, a veces termina o bien o con la renuncia o bien con licencias psiquiátricas producidas durante un largo periodo. A veces termina con el despido directo, porque a veces cuando sea por ejemplo en los casos de moving horizontal, a veces hay todo como una maniobra hacia perjudicar a la persona en sus tareas habituales, hacerlo quedar como que es una persona que no cumple sus funciones, que es irresponsable o que comete errores, y a veces podrían culminar también hasta en un despido directo. O en un despido con causa que no genere indemnización. Entonces, las consecuencias para la víctima son de tipo físicas y psíquicas, como también de tipo patrimonial. Y las consecuencias para el orden, o sea, para el ámbito empresarial, son, bueno, justamente la merma en la cantidad de empleados cuando se producen despidos por estas causas, el cambio en el clima laboral, porque obviamente hay un clima hostil, hay un clima que no favorece el compañerismo, sino todo lo contrario, y también consecuencias de tipo económico cuando se producen este tipo de conductas que culminan, por ejemplo, en un despido indirecto de parte del trabajador, que reclama luego una indemnización por despido, también tiene consecuencias económicas importantes para la empresa que tiene que afrontar el costo de estos juicios. Bien, y otra cuestión importante en los casos de moving es cuando se da el moving horizontal, es decir, entre compañeros o entre un grupo y otra persona que sería la víctima, también puede haber un incumplimiento del empleador en cuanto a la facultad de control. En cuanto a la facultad de control de esas conductas y de alguna manera emerge en sí mismo el deber de seguridad que tiene el empleador con respecto al trabajador y también de no ejercer debidamente la función disciplinaria, porque justamente para eso, en el caso de que el empleador advierta una de estas conductas, tiene a mano todo el régimen disciplinario para aplicar las sanciones correspondientes a quienes
a quienes perpetran este tipo de comportamiento, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta, chicos, o podemos avanzar? Bueno, continuamos entonces. Vamos a los deberes del trabajador. Bien, los deberes del trabajador, como dijimos, van a ser un conjunto de obligaciones que pesan sobre el trabajador, pueden surgir de la ley, pueden surgir de los estatutos profesionales, del convenio colectivo de trabajo, pueden surgir también del contrato individual de trabajo, y pueden implicar, en el caso de incumplimiento por parte del trabajador, ya sea sanciones de tipo menores, o bien, si tuvieran entidad suficiente para impedir la percepción del vínculo, algún tipo de, culminar en un despido. Bien. La principal obligación del trabajador es prestar las tareas, ¿sí? El objeto para el cual fue contratado, que va a ser la realización de obras, ejecución de actos o prestación de servicios, de acuerdo a los términos del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y la obligación, como dijimos antes, volviendo al tema, se cumple con poner el trabajador su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Bien, entre los deberes del trabajador podemos mencionar el deber de diligencia y colaboración, el deber de fidelidad, el deber de guardar secreto o reserva de la información, la obediencia, el deber de custodiar los elementos de trabajo, la responsabilidad por daños, el deber de no concurrencia o prohibición de incurrir en competencia desleal, y el deber de prestar auxilio o ayudas extraordinarias. Bien, el deber de diligencia y colaboración lo tenemos en el artículo 84 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que el trabajador tiene que prestar su trabajo con asistencia, puntualidad y dedicación de acuerdo a las tareas que le fueron asignadas y a los instrumentos materiales que se le proveen. Bien, estos son, digamos, deberes inherentes a la prestación misma del servicio: asistencia, puntualidad, regularidad. El deber de asistencia implica también el deber de, no solo de asistir diariamente a su trabajo, sino de dar aviso inmediatamente al empleador ante cualquier inasistencia. Y también el deber de colaboración, que ya lo mencionamos antes, como un deber y derecho correlativo del empleador. Bien, el trabajador tiene que cumplir con sus tareas, como dijimos, con puntualidad, realizando todas las tareas que le hayan sido encomendadas al trabajador, y también puede establecer el trabajador pautas según el tipo de la labor, lo que hace a la subordinación técnica. Ya vieron, bueno, cuando hablaron de los caracteres del contrato de trabajo, ya vieron la triple subordinación: jurídica, económica y técnica. Y bien vieron que la subordinación técnica era la más débil de las tres, al punto que puede llegar a no estar, como por ejemplo, el dueño de una clínica con respecto a un profesional de la salud que presta una tarea dentro de la clínica, en donde probablemente la subordinación técnica ni siquiera exista, y sin embargo puede haber aún así contrato de trabajo, porque se dice que de las tres es la que puede llegar aún a no estar. Esto también puede ser una pregunta de examen, por ahí cuando les tomen la unidad de contrato de trabajo. Bien. El trabajador que no cumple las tareas con diligencia, puntualidad, colaboración, puede caer en un incumplimiento contractual que, según el caso, puede dar lugar a sanciones menores o bien, evaluada la gravedad, a una justa causa de despido. Vamos al deber de fidelidad. El deber de fidelidad significa para la obligación que tiene el trabajador de cumplir con sus obligaciones
de manera tal que no se genere por parte de algún incumplimiento del trabajador algún tipo de perjuicios hacia el empleador. Y también comprende el deber de fidelidad, es el deber de poner en conocimiento del empleador cualquier tipo de obstáculo o complicación que tenga el trabajador al realizar las tareas que impliquen que no pueda realizar las tareas de manera eficiente. Por ejemplo, el deber de comunicar el desperfecto en una máquina, en una herramienta de trabajo, o que se rompió algún tipo de elemento de trabajo que imposibilita que el trabajador cumpla adecuadamente con la tarea que tiene a su cargo. Bien. También lo vemos, al deber de fidelidad lo vemos, por ejemplo, en el deber de la responsabilidad por los daños, lo vemos en el deber de no concurrencia o la prohibición de incurrir en competencia desleal, lo vemos en la obligación de guardar secretos, o sea que en otros deberes a cargo del trabajador también vemos cómo se manifiesta también la fidelidad. Bien, después tenemos el deber de guardar reserva o secreto de la información. Es una manifestación negativa que emerge del deber de fidelidad, es una manifestación negativa del deber de fidelidad, que hace a que el trabajador no devele cuestiones específicas relativas a técnicas, a estrategias o a procedimientos que son confidenciales de la empresa. Y en materia de deber de guardar reserva o secreto de la información, tenemos la ley 24766, que es de diciembre del 96. Esta ley remite dentro de las sanciones que prevé a las sanciones que establece el Código Penal, y es una ley de confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo el control de una persona. La finalidad de la ley es que no se divulgue información que corresponde a dichos productos y que siempre la persona se maneje de acuerdo a los usos comerciales y a la honestidad. O sea, son también, si se lo ve de alguna manera, el deber de fidelidad también vamos a ver que está tenido por la buena fe, que se debe exigir a ambas partes del contrato de trabajo. No solamente obviamente al trabajador. Ya lo vamos a ver cómo juega el deber de buena fe para el empleador. Bien, después tenemos el artículo 156 del Código Penal, que establece sería el delito de violación de secreto. Es el que, teniendo noticia por tu estado o profesión de algún secreto cuya divulgación pudiera causar un daño, lo devela sin justa causa. Y establece una multa más inhabilitación especial. Después tenemos el deber de obediencia del trabajador, es la contrapartida, o sea, la contracara del poder de dirección o la facultad de dirección que tiene el empleador, y es la facultad de emitir directivas, órdenes de trabajo, y también emanan de la subordinación jerárquica entre el trabajador y el empleador. Hace a la esencia misma del contrato de trabajo y hace a la esencia misma de, como dijimos, la subordinación, que es característica del contrato de trabajo. Y a veces se dice que cuanto mayor es la dependencia de tipo técnica, o sea, la subordinación técnica, mayor es el deber de obediencia en ese contrato de trabajo en particular. Bien. Vamos al deber de custodia de los elementos de trabajo. Es el artículo 86 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, el artículo 86, segunda parte, dice que el trabajador debe conservar los elementos o útiles que se le entregan como consecuencia del contrato de trabajo, sin que asuma los riesgos por el deterioro de esos elementos
que fueren lógicos por el uso del mismo. O sea que en definitiva el trabajador va a responder por el daño de los elementos de trabajo siempre que haya dolo o culpa grave, no si el daño en los elementos de trabajo deviene del uso normal y habitual de esos elementos de trabajo, del desgaste. Bien. Tenemos el artículo 86 y el artículo 87 que habla de la responsabilidad por los daños. El artículo 87 dice que el trabajador responde ante el empleador por los daños causados por dolo o culpa grave en ejercicio de sus funciones. La culpa grave se produce cuando el trabajador tiene noción de los peligros en que puede incurrir con su actividad, pero no tiene la intención directa de causar ese peligro o ese daño. Es decir, hay una culpa desde el punto de vista, digamos, civil. Y la carga de la prueba de la culpa está en cabeza del empleador. Y cuando hay dolo, hay que diferenciar, en este caso, la culpa grave del dolo, es cuando hay una intención directa de crear un perjuicio en los elementos o en las herramientas de trabajo para producir algún perjuicio al empleador. Por ejemplo, cuando se rompe intencionalmente una máquina para parar la producción. Para interrumpir la jornada de trabajo, para causar algún tipo de interrupción en la jornada laboral. Bien, vamos a el deber de no concurrencia o la prohibición de competencia desleal. Bien, el deber de no concurrencia se produce cuando, tiene que existir, que el trabajador debe realizar negociaciones por cuenta propia o ajena, tiene que producir un daño al empleador, ya sea actual o potencial, y no tiene que contar con autorización del empleador. Es decir, se produce, por ejemplo, cuando el trabajador realiza una negociación, ya sea por cuenta propia o a través de terceras personas, con otra empresa, por la cual divulga información, conocimientos técnicos, proporciona algún tipo de procedimiento, conocimiento o información de la empresa hacia otra empresa. Justamente con la finalidad de causar, de obtener algún tipo de ventaja y de causar algún perjuicio. No necesariamente el trabajador, no tiene que haber un dolo acá, porque puede simplemente el trabajador tener como finalidad la obtención de algún beneficio particular por fuera de lo que es su remuneración. Lo que sí se exige es que el trabajador no cuente con la autorización del empleador. O sea, si el empleador dio su autorización para que el trabajador, por ejemplo, trabaje en otra empresa que se dedica al mismo rubro, o tenga su propio emprendimiento dedicado al mismo ramo o actividad, no se aplica, no se configura la competencia desleal, y asimismo el conocimiento del empleador puede ser expreso como tácito, es decir, si el empleador, antes de contratar a ese trabajador, sabía, por ejemplo, que el trabajador tenía su propia explotación a título personal de algún tipo de ramo o actividad similar a la de su empresa, e igualmente lo contrató, o bien, si lo supo durante la ejecución del contrato y no sancionó al trabajador o no tomó ninguna medida que haga su poder, su poder de dirección, se entiende que hubo algún consentimiento tácito para que el trabajador realice ese tipo de actividad y no configuraría la competencia desleal. Justamente por este consentimiento tácito que del empleador, estando en conocimiento de esa otra actividad del trabajador, no dijo nada, es decir, que de manera tácita lo consintió. Bien, después tenemos el deber de prestar auxilio o ayuda extraordinaria. Tenemos dos artículos, el 89 y el 203.
El 89 nos dice que el trabajador va a estar obligado a prestar ayuda extraordinaria en los casos de peligro grave o inminente para las personas o las cosas incorporadas a la empresa. Son situaciones extremas en donde justamente esa gravedad extrema justifica el accionar del trabajador, o sea, la obligación del trabajador de prestar esa ayuda extraordinaria. Y obviamente siempre y cuando no esté en peligro su vida, porque en ese caso esa ayuda extraordinaria no le es exigible al trabajador. Vinculado con este artículo tenemos el artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hace a las horas suplementarias u horas extras, que lo vamos a ver cuando veamos la unidad número 7, que dice que el trabajador no va a estar obligado a prestar servicio en horas suplementarias, salvo en caso de peligro o accidente grave o inminente, por fuerza mayor o por exigencias excepcionales de la economía nacional, juzgando el comportamiento del trabajador siempre en base a los criterios de colaboración y solidaridad, es decir, colaboración y solidaridad con los fines de la empresa. Acá vemos también, incluido dentro del artículo de las horas extras, el criterio de colaboración y solidaridad que encontramos en el artículo 62. Bien, este artículo, con respecto al artículo 89, como dije, el trabajador no está obligado a prestar esa ayuda extraordinaria si corre peligro su vida, y se trata de cuestiones que son de una gravedad extrema, es decir, que está en juego a veces la continuidad misma de la empresa y por eso se torna exigible esta ayuda extraordinaria de parte del trabajador. Bien, si el trabajador se negare a prestar este auxilio o ayuda extraordinaria, bueno, va a haber que ver las circunstancias de cada caso concreto. En principio puede dar lugar esa negativa del trabajador a aplicar algún tipo de sanción. Obviamente el trabajador podría demostrar que está en peligro su vida o su integridad física, caso en el cual no correspondería aplicar una sanción, o bien el trabajador, si se le aplicó una sanción, podría cuestionarla a través del régimen de impugnación de sanciones. Bien, y por último, también está mencionada dentro de la enumeración que hace Grisolía, pero estaría dentro de lo que es el deber genérico de fidelidad del trabajador, el deber de no aceptar dádivas o sobornos. No hay problema. Ahí me escribió María Emilia. No hay problema, María Emilia. Sí, chicos, si tienen otra clase ya terminamos igual, pero si tienen otra clase tienen que conectarse, no hay problema que se retiren. Por último, el deber de no aceptar sobornos se refiere, o dádivas, se refiere a cuando el trabajador acepta algún tipo de obsequio, remuneración extra, dádiva de un tercero, a los fines de realizarle algún favor vinculado justamente a su contrato de trabajo. Y en definitiva, si bien Grisolía lo enumera, emerge el deber de fidelidad y también el principio de buena fe. Y por otro lado, dentro de este deber no se incluyen esos regalos que recibe el trabajador en determinadas épocas del año, como por ejemplo Navidad, Año Nuevo, etcétera, están excluidos porque esos regalos se dan con motivo de alguna festividad y no justamente con la intención de obtener del trabajador algún tipo de favor o contraprestación. De todas maneras, van a ver que cuando vean la clase de derechos y deberes del empleador, se van a encontrar también con cosas que hablamos hoy, porque de alguna manera cada derecho y deber del empleador está vinculado recíprocamente con los del trabajador, como dije al principio de la clase. Vayan, los que me escribieron que tienen otra clase, no hay problema, ya terminamos. Cualquier duda, utilicen el campus, la mensajería del campus, y vamos a continuar con la unidad 5 el día jueves con la clase de la doctora Guaya, y van a ver ahí el tema de derechos y deberes del empleador. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Muy clara la posición, profe, excelente. Muchas gracias, Cristian. Bueno, espero que les sirva y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias, Gracias, profe. profe. De nada. Hasta luego.